Bien, pues, bienvenidos otra vez a todos. Esta mañana, otra vez Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y pues vamos a venir al estudio. Es imposible no ver los videos, todos estos del terremoto que pasó en Turquía y en Siria, ver esas escenas de esos edificios cayendo, de esa manera ver las estadísticas de todos los edificios que cayeron, de todas las personas que han muerto, ver la devastación que hubo, pues es impresionante, nos impresiona ver todas estas cosas. Son imágenes que para nosotros los de la Ciudad de México no son ajenas, lo hemos vivido desde años atrás, 85 y otros años más atrás. Pues lo hemos visto, tal vez no en esa magnitud, pero sí vimos esos edificios tirados, escuchar las sirenas, el ver todos estos movimientos de la tierra, pues no nos son ajenas. Y en estos días, pensando en todo esto que ha pasado y pues oyendo todas estas noticias, yo lo que pensaba es qué hubiera pasado si ese temblor de esa magnitud, de esa manera, hubiera sucedido en México, en nuestra ciudad, que también estamos pues en esas capas tectónicas donde pueden suceder ese tipo de temblores. ¿Qué hubiera pasado? Y sí es triste ver todo ese dolor, pero pues yo regresé a mi casa bien, tengo mi cama, puedo comer, puedo tener el descanso, venimos a la iglesia. ¿Sabes? No pasó a nosotros, gracias a Dios. Pero al pensar en ello, no he dejado de pensar que Dios nos está dando una oportunidad a la Ciudad de México otra vez. Después de varios temblores que hemos recibido y ver esta magnitud de este temblor, pues Dios a nosotros nos está dando una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para vivir solamente, divertirnos y seguir con nuestra vida, seguir atesorando, seguir haciendo cosas, seguir divirtiéndonos. Fue para eso que Dios nos dio esa oportunidad, o no, más bien nos da la oportunidad para compartir el Evangelio a todas esas personas que aún no conocen. Porque en nuestra ciudad hay mucha gente que todavía no conoce de Jesús. Desde que planeamos Experimenta Jesús, en mí ha estado la carga, con la iglesia nosotros ha estado la carga y hemos estado orando para que podamos compartir el Evangelio, que es una responsabilidad que tenemos. Ya vivimos una pandemia y no nos ha movido todos estos años de pandemia para compartir el Evangelio como debemos hacerlo. Ahora vemos esta magnitud de temblores que están pasando y es señales donde dice la Escritura que habrá temblores, terremotos en diferentes partes del mundo y pues de una magnitud muy fuerte que tal vez hace tiempo no se experimentaba. Y pues ahora es tiempo de compartir el Evangelio. Yo veo la oportunidad que tenemos en nuestra gran ciudad, en nuestra gran metrópoli, de compartir el Evangelio a muchos que no han conocido todavía quién es el Señor Jesús. La iglesia debe despertar y enfocarse en evangelizar. Yo creo que sí, hay muchas cosas en las que nos enfocamos, en nuestro desarrollo, en la necesidad, en que tenemos que la tristeza que a veces tenemos, los problemas económicos, los problemas familiares, que Dios nos ayuda, por supuesto, pero pues lo más importante es la salvación. Cuando los discípulos regresaron con el Señor Jesús y le dijeron, Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre a nosotros, dice, no se alegren de eso, alégrense de que su nombre está anotado
en el libro de la vida. Y lo más importante es eso, que la salvación es lo más importante que podemos tener en nuestras vidas, lo que el Señor Jesús hizo. Y es más, la misma salvación nos da entrada a todas las bendiciones que ahora tenemos en Cristo Jesús. La iglesia debe enfocarse otra vez a predicar el Evangelio. Tenemos que anunciar las buenas noticias que nosotros hemos recibido. Y no solamente Camino de Vida, sino toda la iglesia del Señor. Yo me hacía dos preguntas. ¿Qué está haciendo la iglesia? Y no me refiero a Camino de Vida, sino en general. Cuando tú ves los anuncios, los videos, lo que la gente hace en muchas iglesias y las iglesias grandes, ¿qué está haciendo la iglesia? Y la otra pregunta es, ¿qué debe hacer la iglesia? Tal vez muchas iglesias y muchos miembros de la iglesia estamos corriendo en las mismas formas que el mundo lo hace y lo que buscamos es tener números o likes. ¿Qué es lo que la gente busca ahora? ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuánta gente vio tu post? ¿Cuánta gente vio tu video? ¿Cuánta gente se inscribió a tu canal? Eso es lo que buscamos ahora. Números. Buscamos likes, que le gustemos a los demás. Y a veces en la iglesia perdemos el objetivo y eso es lo que se busca solamente. ¿Cuántos vinieron el domingo? ¿Cuántos más van a venir? ¿Cuántos se están convirtiendo solamente como números? ¿Cuánta gente le gusta? ¿Cuánta gente vio nuestros likes tal vez aún en la misma iglesia? No que sea malo, sino cuál es nuestro verdadero enfoque como iglesia. ¿Qué buscamos? ¿Seguidores como el mundo está buscando ahora sus seguidores? ¿O buscamos que la gente se salve eternamente? Que la gente pueda recibir la salvación. Hace un momento el pastor Juan Carlos recordaba la misión de la iglesia, que es evangelizar al mundo. ¿Para qué? Para que pueda recibir la salvación eterna en Cristo Jesús y quitar todo obstáculo religioso para que la gente se acerque libremente a Dios. La iglesia no busca likes, no debemos buscar seguidores, no buscamos gente que le agrade nuestro servicio, que le agrade lo que hacemos, sino buscamos gente que busque a Dios y que reciba la salvación que el Señor Jesús le ha entregado. Compartimos las buenas noticias de la salvación que solamente hay en el Señor Jesús. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 16, verso 15, la gran encomienda, cuando el Señor Jesús está a punto de partir a los cielos, después de haber estado muchos años en la tierra y 3 años con sus discípulos. Él nos recomienda esto, Él les da esta encomienda. Marcos 16, 15 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dice el Señor? Vayan y prediquen, anuncien, enseñen, hablen del evangelio. Hablen de estas buenas noticias, díganles que ya vine, que ya sucedió, que ya pasó, lo que tanto tiempo la gente estuvo esperando, lo que los profetas estuvieron esperando por siglos, ya sucedió, ya vine, ya morí en la cruz, ya me levanté de entre los muertos, asciendo a los cielos. Vayan y díganselo a todos, a toda criatura. No hizo excepción, no dijo solamente a los judíos, solamente a los que se portan bien, solamente a los pobres o a los necesitados. Él les dijo a toda criatura: vayan y díganles. Y a los que crean, hace una diferencia. No todos van a creer, pero a los que crean serán salvos. Aquellos que creen en este mensaje van a recibir la salvación, van a ser bautizados, van a recibir la bendición que yo les doy a través de mi sacrificio. El mensaje que anunciamos puede salvar al que lo cree. Esa es la importancia. Si nosotros anunciamos el evangelio, hay la posibilidad de que esa persona a que le estamos anunciando el evangelio crea. Tal vez no crea, pero sí está la posibilidad de que crea. Y si cree, va a ser salvo, va a ser salvado, va a recibir vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros no podemos hacer que crean.
Nosotros solamente les anunciamos, les enseñamos, les decimos cómo, les decimos lo que hemos estudiado por tanto tiempo, les hablamos de nuestras experiencias, les decimos las vivencias que hemos tenido en Cristo para que eso sensibilice sus corazones, pero ellos serán responsables de creer. Pero nosotros somos responsables de anunciar el Evangelio para que la gente pueda salvarse. Por eso el Señor Jesús, algo que dijo, lo primero, la encomienda fue prediquen, anuncien. No dijo vayan y hagan iglesias, vayan y busquen likes, vayan y hagan grandes shows en las iglesias. No, vayan y prediquen el Evangelio. Lo demás es consecuencia de. Que es importante también, por supuesto, el servicio y todo lo que hacemos. Pero la encomienda principal es anunciamos. Y si no anunciamos, entonces no estamos cumpliendo la función, no estamos cumpliendo el llamado que el Señor Jesús nos hizo. No que crean, sino que les anunciemos, que les enseñemos, que les demos la posibilidad de que crean en ese mensaje y se puedan salvar como a nosotros se nos dio. ¿Por qué recibiste a Cristo? Porque alguien te lo explicó, porque alguien te dijo cómo hacerlo. Nuestra principal carga como iglesia es que la gente se salve. Sí que arregle sus familias, sí que prospere económicamente, sí que sane físicamente, pero lo importante es que se salven. Porque si se salvan tendrán vida eterna. Recibirán la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Y una vez que se salven, entonces serán integrados a la iglesia. El Señor los va a integrar a la iglesia, los va a añadir. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñémosles cómo pueden salvarse. Esa es nuestra encomienda. Aquí está escrito. Se nos dijo, se nos explicó. El Espíritu Santo ha hecho obra en nosotros para explicarnos lo que ha sucedido en tan grande salvación que hemos recibido. Les explicamos lo que el Señor Jesús hizo por ellos, para que al entenderlo quizás entonces puedan creer y salvarse. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 43. Y te invito a que abras la escritura en este pasaje. Hechos 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es la función de la iglesia. Convivimos, ya nos salvamos, ya entendimos el mensaje de salvación, convivimos, enseñamos, hablamos, edificamos, tomamos clases, como decía el pastor Juan Carlos hace un momento, hacemos todo esto en la convivencia y lo hacía la iglesia primitiva también. Pero predicaban el Evangelio, vean señales y prodigios a la predicación del Evangelio. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, pero dice la segunda parte, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es Dios quien añade. Este pasaje nos enseña la función de la iglesia. Nuestra función es todas esas actividades: compartir, enseñar, alabar a Dios, hacer todo esto que hacemos, preparar alabanza, que vengas, que adoremos juntos a Dios, entrenarte, discipularte, aconsejarte, ayudarte en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu entendimiento. Todo esto es nuestra función. Pero la obra de Dios es añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Esa es parte que le toca a Dios. Se predicaba el Evangelio, sucedían señales, pero Dios era el que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros como iglesia hacemos el caminito para que el salvo se integre. Una vez que ya se salvó, una vez que ya recibió la salvación, bueno, que entonces el salvo entre a la iglesia, entre a las actividades, diferentes actividades que tenemos en la iglesia y siga edificando su vida. Hacemos ese camino, los tratamos bien, los recibimos, sí, esa es nuestra parte. Pero lo principal es que ellos se salven. Cuando el apóstol Pedro predicó
por primera vez, y quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, verso 32. Cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio, por primera vez, después de que Jesús ya había ascendido a los cielos, siempre lo habían hecho porque el Señor los había encomendado, el Señor estaba en la tierra, el Señor les estaba respaldando. Esa es la primera vez que lo hace solo. ¿Y qué lo hace? ¿Qué es lo que hace el apóstol Pedro? Apenas acaba de ascender el Señor Jesús a los cielos, estaban reunidos, pasa esto del día del Pentecostés, Dios se manifiesta poderosamente y Pedro lo que hace, les explica a los que se acercaron por los ruidos que habían pasado y por el testimonio que estaban pasando en sus vidas, les explica el Evangelio. Y tú puedes leer todo el pasaje, solamente vale una parte, en el verso 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque a David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O sea, lo primero que hace el apóstol Pablo es explicarle a aquellos que se acercaron después del día del Pentecostés, cómo es que podían recibir la salvación. Eso es lo que nosotros hacemos, esa es nuestra función principal. ¿Sabes qué? Mira, te voy a hablar, no sé si me creas, si no me creas, no sé lo que tú pienses, pero yo te voy a explicar lo que la palabra dice, lo que me pasó a mí. Por eso dice, ellos testificaban que el Señor Jesús había resucitado. Te voy a explicar cómo puedes tú salvarte, cómo puedes tú recibir la salvación, cómo puedes tú recibir a Cristo en tu vida. Esa fue la intención del apóstol Pablo, se puso a explicar, no se puso a formar una iglesia. Inmediatamente mucha gente se convirtió y se formó entonces una congregación muy grande de más de 5,000 personas, pero fue el resultado de la función. No podemos invertir este proceso. La iglesia va a crecer y va a ser añadida al anuncio del Evangelio. No buscando likes y solamente seguidores. A veces queremos solamente, en general hablo, ¿verdad? La iglesia ha buscado solamente llenar un asiento, pero no se trata de llenar un asiento, sino que la gente se salve. Tiene que la gente saber qué está pasando, cómo pueden ellos recibir la salvación. Esa es la explicación que da el apóstol Pedro. La intención de él fue explicarles cómo es que Jesús había venido y él era el Cristo, él era el Mesías, y cómo en él había perdón de pecados. Necesitamos enseñar a la gente cómo puede recibir esa salvación. Otro caso, el apóstol Pablo hizo lo mismo. En medio de los gentiles, Pedro le está hablando a los judíos, aquí también se extiende el mensaje a los gentiles. Y cuando el apóstol Pablo está ahí predicando en Atenas, en una ciudad pagana, en una ciudad llena de dioses, y tiene la oportunidad de hablar con ellos, otra vez, ¿qué hace el apóstol Pablo? No busca hacer una iglesia, no busca que asistan a algún lado. Él les explica primero el mensaje de salvación, les habla de Dios, les explica de Jesús, que Jesús había venido a la tierra, que ya existía. Ellos no sabían ni quién era Jesús, ni qué había pasado, no sabían nada de las cosas de los judíos. Sin embargo, les explica la manera en que ellos pueden recibir la salvación. Y vamos a Hechos capítulo 17, verso 28. Y así les habla el apóstol Pablo a los gentiles, porque en él, hablando de Dios, dice, porque en él vivimos y nos movemos, hablando de Dios, de su grandeza, y somos
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras o esculturas de arte y de imaginación de hombres. O sea, les explica, Dios no tiene esa imagen. Entra una explicación, ¿para qué? Para que entonces puedan entender la necesidad de la salvación. Y verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, hablando del Señor Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, la Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. O sea, ¿qué hace el apóstol Pablo? Les explica. Dice, y lo tiraron de loco. Estaba en una ciudad supuestamente muy culta de ese tiempo, donde tenían un gran conocimiento, pero Pablo no se detiene y les explica con sencillez lo que era, quién era Dios y lo que el Señor Jesús había hecho. Y esto solamente nos refleja la Escritura. Quizás él hizo más explicaciones, pero algunos lo tiraron, se burlaron de él. Otros dijeron, después te oímos. No creyeron y otros sí creyeron. Eso es lo importante, que muchos sí van a creer al anuncio del Evangelio. Otros se van a burlar de ti. Otros te van a tirar de loco, otros te van a ignorar. Pero no importa, tú ya les explicaste lo que significa o cómo ellos pueden recibir la salvación. Hablar del Evangelio es hablar de algo eterno, de algo distinto de esta dimensión, porque el Señor Jesús vino no de este mundo, Él bajó del cielo. Y su obra redentora tiene que ver con lo eterno, no solamente con lo físico, va más allá de las cosas físicas que Él hizo, de las sanidades y milagros que pudo haber habido a través de su vida. Él hizo algo más que se extiende hasta la eternidad. Eso es el Evangelio. Cuando explicamos el Evangelio estamos hablando de algo eterno. Cuando lo enseñamos, ni siquiera nosotros entendemos lo que estamos hablando. Y lo que está impactando en el mundo espiritual es Evangelio, por las verdades que estamos diciendo, por el conocimiento que estamos derramando, que es un conocimiento eterno. No sabemos nosotros qué es lo que está pasando y qué puede pasar en ese momento y qué puede pasar en el futuro de esa persona que esté escuchando. Eso es lo que tenemos que entender. No solamente estamos anunciando algo que se nos ocurrió. No estamos haciendo solamente un meme de TikTok para que la gente se divierta o la gente se entretenga o dé un conocimiento. Ahora hay muchos conocimientos ahí, hasta se contradicen. Pero nosotros no estamos hablando de algo físico, de algo del cuerpo, de algo de la tierra. Estamos hablando de algo celestial. Estamos hablando de lo que el Señor Jesús hizo en la tierra. Del suceso grandioso que hubo, que Dios estuvo entre nosotros y habitó en medio de los seres humanos, de resurrección, ¿verdad?, entre los muertos, de algo más allá de la muerte, que el Señor Jesús resucitó. Entonces todo ese mensaje viene de los cielos y tú no sabes qué impacto puede pasar en esa persona. Tal vez se burla en ese momento, tal vez no cree, como esto que le pasó a Pablo. Pero tú no sabes qué va a hacer en el futuro de esa persona, qué va a pasar, qué quedó grabado, quedó finalmente escuchado. Como dice el apóstol Pablo en otra ocasión, dice, ¿cómo van a creer si no escuchan? Pero al escuchar el Evangelio, algo pasa en sus oídos, algo pasa en su mente, en su corazón, cuando decimos ese mensaje, que no se vuelve vacío, como dice la palabra. No va a volver vacío ese mensaje. Cuando tú se lo dijiste, tal vez se burlaron, te hicieron caras, te ignoraron. Pero algo pasó espiritual. Y esa persona lo recibió. Algo va a pasar. En el futuro tal vez no pasa. A algunos les pasa en el momento, otros les pasa más adelante, otros pasan años para que algo suceda. Pero el escucharlo impacta.
en el mundo espiritual. Y aunque no se convierta en ese momento esa persona, o no se convierta más adelante, puede convertirse unos minutos antes de morir. Tú no sabes qué puede pasar, pero tú lo dejaste ahí. Por eso el Señor Jesús dice, vayan y prediquen a todas las personas, porque este mensaje que ustedes comparten va a impactar espiritualmente sus vidas, va a quedar grabado. Son palabras eternas, son circunstancias espirituales que sucedieron en los cielos y en la tierra y tienen un gran impacto y van a causar un gran impacto en esa persona. Anúncienles. No estamos dando solamente una clase de matemáticas o de física o dándoles un consejo de coaching. Estamos hablando de palabras de la eternidad y esas palabras se van a quedar ahí y algo van a hacer. Pero si no las escuchan, ¿cómo se van a convertir? Si la gente sabe cómo puede salvarse, y Dios le da la oportunidad en unos momentos antes de su vida, puede recibir la salvación. Y entre más veces les expliquemos, es más grabado va a quedar en el corazón de esa persona. Mira, hay un ejemplo en la Escritura, el ladrón en la cruz. Vemos a veces ese pasaje muy bonito, impactante. Pero ahí sucedió una salvación de uno de esos ladrones. El otro no. ¿Y sabes qué sucede? Que el ladrón sabía quién era Jesús. Cuando lo vio ahí en la cruz, le dice el otro, mira, este hombre es justo. Uno, sabía quién era Jesús, que era un hombre bueno que había predicado. Había escuchado de él. Y se voltea al Señor Jesús y le dice, Señor, él había escuchado que Él era el Señor. Y le dice, cuando vengas en tu reino, sabía que Él iba a resucitar porque Él lo había anunciado. A lo mejor lo entendió más que sus mismos discípulos. Él estaba más entendido que los mismos discípulos de que Jesús iba a resucitar. Le dice que le está viendo ahí morir en la cruz. Y que le dice el Señor, cuando vengas en tu reino, porque tú vas a resucitar, porque yo escuché que tú ibas a resucitar, por eso estoy aquí y te pido que me salves. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Alguien le predicó a ese ladrón. Alguien le dijo quién era Jesús, o él tal vez escuchó, o fue un discípulo de los 12 o alguien, pero él sabía quién era Jesús. Cuando lo vio lo pudo reconocer, porque había escuchado sus palabras, porque había escuchado su mensaje y ahí tuvo la oportunidad y se salvó por unos segundos, porque supo qué hacer. Cuando recibió el evangelio, porque alguien le dijo, sabía cómo podía salvarse, era confesando a Jesús como Señor y Salvador y lo hizo. Y recibió la salvación en ese momento. Estos días en las noticias, escuchamos emocionados y lo dicen en las noticias emocionados, cuando una persona ha sido rescatada de los escombros de este terremoto. Y ahí salen las noticias, una señora, una niña, escuchaba que una persona después de 11 días, y fue una persona anciana, después de 11 días de estar bajo los escombros, salió viva. Y qué emoción escuchar eso. Pero ¿sabes cuántos fueron? ¿Y cuántos se quedaron debajo de esos escombros? Muchos que se quedaron bajo esos escombros murieron. Y no al minuto. A otros tal vez sí, se les cayó encima todo. Pero otros tuvieron tal vez horas. Otros tuvieron días debajo de los escombros. Si alguien le dijo a esa persona cómo podía ser salva, te aseguro que hizo la oración como el ladrón en la cruz y Jesús lo aceptó. Pero ¿cuántos de esos que quedaron bajo los escombros sabían qué hacer? Ese es el punto.
Hay gente que tiene la oportunidad antes de morir. Y si sabe y tiene el conocimiento de qué hacer, podrá tomar una oportunidad. Tal vez muchos no lo van a hacer. Tal vez muchos conociéndolo van a estar debajo de los escombros y en lugar de acercarse a Dios se van a enojar con Él y ahí se murieron enojados con Dios. Pero otros no. Por eso nosotros anunciamos el Evangelio a todos por aquellos que puedan creer. Y muchos se han salvado, dice el escritor, así como por fuego. En el último instante se salvaron, pero se salvaron. La iglesia se llena de obreros, pero eso es la hace Dios. Nosotros, nuestra función es prediquemos el Evangelio, anunciémoslo, explícale, enséñale. Y en cualquier momento de su vida, en cualquier momento de dificultad o más adelante, si no lo hizo en ese momento, va a recibir a Cristo. Y tenemos testimonios de muchos que se les predicó el Evangelio y no recibieron inmediatamente el Evangelio, pero lo hicieron después. Pero se les anunció. Lo tenían en la mente, algo espiritual, quiero que entiendas esto, algo espiritual, grandioso sucede cuando tu boca se abre y anuncia las palabras del Evangelio. No cuando hablas matemáticas, no pasa nada espiritual, o si hablas de física, o si le das un consejo de los tiktokeros, no pasa nada ahí espiritual. Pero cuando tú abres tu boca y anuncias las verdades del Evangelio, estás hablando de cosas eternas. Y esas cosas eternas van a impactar ese corazón tarde o temprano. Pero si no se los dices, ¿qué va a haber en sus corazones? Y ahí la palabra es clara. ¿Cómo van a creer en algo que no saben? ¿Cómo? ¿Cómo van a creer en Cristo si jamás han escuchado de Él? Ya hay otra forma en que Dios salvará a aquellos que nunca han escuchado. Pero por eso la promesa es, este Evangelio será anunciado a toda persona y vendrá el fin. Porque es importante que la gente lo escuche y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles a todos esta hermosa verdad. Dios es quien añade, Él es Dios. Que dijo el Señor Jesús, no lo busques en Lucas 10:2 y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién envía obreros a la iglesia? Es Dios. Quien añade es Dios. Nosotros les hacemos el camino, pero nuestra tarea es anunciar el Evangelio. Ahora, por último, mira, el Señor Jesús dijo que nadie es profeta en su tierra. Ese es un punto. Y el segundo es que para mucha gente, y sobre todo a los nuevos, esta es una excusa para los nuevos, no para los que tienen mucho tiempo en el Evangelio. Para muchos nuevos es difícil hablar, porque no saben cómo hablar, anunciarles, enseñarles el Evangelio. Y te digo, a veces es difícil predicar a nuestras propias familias. Como sabes tú, chamaco, que vamos a hablar de Dios. Es difícil como hijos hablar a los padres de Cristo, como hermanos hablarnos de Cristo entre nosotros, o al tío o a la tía. Es difícil. Pero es ahí cuando la iglesia te ayuda. Es cuando nosotros intervenimos como iglesia y mira, te vamos a ayudar, tú tráenoslo. Y nosotros le enseñamos. Y ahí se va a quedar la enseñanza. Tú lo trajiste, no dijiste nada, pero lo trajiste, estás sentado a tu lado, oyó el Evangelio, ya pasó. Ya se le enseñó cómo puede ser salvo. Ya fue algo bueno y fue por ti, porque tú lo trajiste, porque tú lo invitaste, porque tú te hiciste el esfuerzo, pusiste tu cara y lo trajiste, ya oyó, qué bueno. Y vamos por otro que no ha escuchado. Y eso es donde la iglesia está entrando en ayudarte. Pero si estamos, experimenta Jesús y te importa poco. Otro programa, no me interesa que la gente se salve. Qué egoísta eres, porque tú sí eres salvo. Qué egoísta si no compartes el Evangelio. Yo no sé con qué cara te vas a presentar delante de Dios cuando te mueras, porque te vas a morir y vas a estar delante de Él.
y te diga, ¿cuántos evangelizaste? A ninguno. O sea, tú sí recibiste la salvación y a nadie le dijiste no, por pena. ¿Con qué cara le vas a decir eso al Señor? Pero aquí está la iglesia que te puede ayudar cuando te da pena. Pues tráelo, no le digas nada, te invito a un desayuno. Van a hablar de la Biblia, tú vente y ya. Y nosotros vamos a encargarnos de anunciarles el Evangelio. En nuestra ciudad hay muchos que todavía, bajo una circunstancia antes de morir, no saben cómo pueden salvarse. En tu familia hay mucha gente que si está a punto de morirse, no sabe cómo salvarse. Porque sabe, la religión no te enseña cómo salvarte. Te enseña otras cosas, pero no te dice cómo es la salvación. La salvación solamente es en Cristo Jesús. A muchos no se les ha enseñado nada del Evangelio. Y ahora otros sí han recibido, pero sería bueno darles otra repasada. Y las veces que lo anuncies, no importa, entre más grabado sea, mejor para esa persona. Porque tarde o temprano esa palabra va a producir algo, esa palabra eterna va a producir algo en esa persona. No seamos egoístas. No digas soy salvo, me importan los demás. No tengamos miedo a predicar el Evangelio porque es el poder de Dios, respaldado por Dios. No nos avergoncemos del Evangelio que hemos creído. No te avergüences de decir que eres cristiano. No te avergüences de leer la Escritura. No te avergüences de decir voy a la iglesia, no voy al partido. No te avergüences de decir yo busco la santidad para agradar a Dios. No te avergüences, pues solo por medio de Cristo hay salvación eterna. Cierra tus ojos un momento.